mano dura, aplicar que la ley se cumpla. ¿Ya? Entonces, existen autoridades y tienen un poder de coerción. Entonces, ¿por qué en el caso de Chile la policía porta armas? Porque, bueno, está facultada para hacer que la ley se cumpla. Y si yo soy sorprendido en flagrancia, cometiendo un delito, ¿no es cierto? Este personaje que nosotros le dimos el poder de actuar para hacer cumplir la ley, me lleva detenido, ¿no es cierto? Y bueno, se hace un proceso muy bueno. Y después se la deja. ¿Ya? Tiene Tiene poder de coerción el Estado. Es súper parecida a la segunda definición que tenemos acá, que es de Constantino Mortal, que dice que es un ordenamiento jurídico orientado, establecido para cumplir los fines generales que se propone el poder soberano. ¿Quién es el poder soberano? ¿Quién es el soberano según lo que vimos en el modelo liberal? El pueblo. El pueblo, ya, muy bien. El pueblo o la nación, varía un poco el pueblo o la nación. Pero, claro, nosotros delegamos, no entregamos. Porque cuando la entregamos, como decía Fox, es para siempre y se la damos a un rey absoluto. Acá la delegamos a una autoridad que tiene que rendir cuentas. Por eso decíamos, por ejemplo, que el presidente todos los años tiene que ir al Congreso a dar cuentas. No está hablando nosotros, al soberano. Entonces, ¿para qué se establece este orden jurídico? Para cumplir los fines que se propone el poder soberano. Y este poder se ejerce en un territorio determinado, ¿no es cierto? Y están subordinados necesariamente todos los sujetos que pertenecen a él. Yo, por el hecho de estar en el Estado chileno, me comprometo a cumplir la ley chilena. Estoy subordinado a la legislación chilena. Independiente que haya alguna ley que a mí me guste, por ser parte del Estado chileno, tengo que cumplir toda la legislación. ¿Sí? Y tenemos acá otra definición que esta no la vimos el otro día, pero la agregué porque es bastante concreta. Dice: el Estado es, ante todo, un concepto jurídico. Trata de una organización soberana y sin superior jerárquico. ¿Ya? O sea, en el fondo el Estado no tiene nadie que lo mande. ¿A qué se refiere? El Estado está en la cúspide de esta pirámide. Y se establece en una sociedad total para ordenarla en todas sus manifestaciones mediante el ejercicio de un poder legítimo. Fíjense acá, poder legítimo. Que declara las normas jurídicas, las interpreta, aplica y cumple con la fuerza obligatoria y coactiva inherente a su poder. Entonces, el Estado tiene autoridades que son legítimas porque nosotros hicimos un contrato social. Recordemos a Hobbes, a Locke, a Rousseau, ¿no es cierto? Nosotros hicimos un contrato, creamos las autoridades, le dimos un poder, las dotamos de un poder y nosotros estamos obligados a cumplir lo que esas autoridades, en base a su poder, dictaminan que hay que hacer en el fondo. ¿Ya? Acá también es importante que no tiene superior jerárquico, recordar ese detalle. Hasta acá, ¿qué sería entonces el Estado? ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Qué podríamos agregar a la definición que dimos hace un ratito? A la definición que anotamos, ¿qué? Ya que no tiene superior jerárquico. Poder soberano. Ya que, claro, no nombramos que hay un poder soberano, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y que hay un poder legítimo, ¿no es cierto? El poder, la persona que tiene el poder lo tiene porque nosotros se lo dimos. Claro, estamos hablando de un Estado democrático, obviamente. Ahora, vimos también los elementos que tiene un Estado para ser un Estado. Entonces vimos que un Estado tiene que tener población, territorio, autoridades, llámese rey, príncipe, primer ministro, como queramos, pero autoridades, soberanía, que era lo que no tenía Somalilandia, ¿cierto? Soberanía externa, no es reconocido afuera, un sistema coactivo y un fin. Luego de eso, clasificamos los estados según su soberanía y dijimos que existían los estados soberanos, que son los que tienen soberanía externa e interna, ¿sí? Ambas. No hay problema en su reconocimiento. El protectorado, que no tiene la soberanía externa en cuanto a la representación, ¿no es cierto? Y sí tiene soberanía interna. Y está el tercero, que se comenzaron llamando estados vasallos, después se les llamó fideicomiso, y hoy se habla de la palabra colonias, ¿ya? Y la colonia es un territorio que no tiene ni soberanía externa ni interna. No cuenta con soberanía, con ninguna de las dos. ¿Ya? En el mundo quedan, creo que son 16, si mal no recuerdo, colonias hoy en día, ¿ya? Siguen existiendo. La más cercana que tenemos acá en Chile sería las Islas Malvinas, claro, las Falkland, ¿ya? Son una colonia británica, ¿sí? Pero ahí, ¿qué es lo que dice? Dice
diferenciaría de Somalilandia, por ejemplo? Es que, ¿El que no se cree independiente? no, La soberanía lo- interna, ¿no? Es que es una región, es una región de Inglaterra. Por eso, pues la Somalilandia sí tiene soberanía interna. Tiene soberanía interna porque vimos que tenía policía, que tiene fuerzas armadas, pero no tiene soberanía externa, no es reconocido por nadie. Ujú. En cambio, las Islas Malvinas no buscan ser independientes, son una región de Inglaterra. ¿Ya? Pero también pasa con las islas polinésicas de Francia, ¿no? También son colonias, claro, ¿no? Ahí. Pero en ese Sí, caso, también es una como colonia. Y las Guyanas, las de acá, Guayana Francesa no es una colonia, es una región de Francia. No tiene ¿cuál es la nada que ver con- diferencia? Porque al fin y al cabo, en este caso, la isla Malvina, o no sé cómo se llaman en el Los otro. Falklands. Falkland, around the world. También serían parte, porque es como una colonia británica, entonces Es una colonia es parte entonces, igual tendría entonces, si La por ejemplo, si diferencia- alguien llega a atacar esa isla, Bueno, cuando Argentina la atacó fue el ejército británico y la fuerza... entonces tiene soberanía externa. ¿Y la chilena? Y Y los pasaban chilenos. por Chile, en Isla de Pascua les cambian la Y me imagino que deben bandera. tener como policía o algo adentro de la isla, entonces, Claro. entonces también Todo tiene funciona. soberanía interna. Chile, ¿qué? Y ahí dice que no tiene ni la alguna de las dos. No, pero lo que pasa es que es controlada desde la metrópoli. El gobernador de las Islas Malvinas es nombrado desde Londres. Ujú. No es que lo nombren los propios isleños. Todo es controlado desde la metrópoli. Ya, y la colonia francesa, la otra que No, acabas de la decir. Guyana, Guayana Francesa es un departamento ultramar. En Francia tienen departamentos. Guayana Francesa tiene el estatus de departamento. De hecho, si uno cruza de Brasil a Guayana, legalmente cruzó a Francia. Y te tienen el pasaporte como si estuviese en París. Ya, pero entonces- Vamos a las Malvinas, también estamos encarcelados. Sí, pues. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Guyana francesa y la isla Malvinas? Una visión simplemente del país que la tiene, porque dice, en vez de voy a mi colonia, voy a mi departamento. No, pues. Podríamos decir que una de las visiones sería esa, claro. Pero por ejemplo, en el caso de Guayana Francesa, elige sus autoridades. Eso no pasa con la colonia. Es Ah, una colonia, la autoridad sería designada desde París. ¿Qué es lo que pasa con las Malvinas? La autoridad es designada desde Inglaterra. No es que- Ah, no es que ya, los ya, ya. brasileños decían, ya, él va a ser el gobernador. Lo decía el primer ministro, desde Londres. entonces en ese caso Ahí la, está la Guyana francesa sería un protectorado. No, es un departamento. Tiene el mismo estatus que Île-de-France, que es donde está París. Es un departamento de Francia. ¿Qué O que diferencias- Normandía, o- ¿Y qué diferencias hay, por ejemplo, en Tahití, que es una colonia francesa, con Isla de Pascua? Que Isla de Pascua, según la legislación chilena, es una región especial, no tiene el estatus de colonia. La autoridad se elige por el alcalde, Pedro Edmond, creo que se llama, Paoa. Él es elegido, no es designado desde Santiago. Como el 70% de la Eso hace que sea un... Pero el gobernador sí, porque es designado Santiago. Claro, pero en el caso chileno todos los gobernadores Son son designados por designados. gobierno central. Pero yo me imagino que en la foca tiene que haber Tengo algo alguna que- elegido. Mira, si quieren, chicos, En Rafa si quieren más rato vemos el video de las colonias para que salgan de toda duda, si hay un video. Thais Power. Ya. Miren, vamos a ver el video de las colonias, no hay problema, para que salgan de toda duda. Tenemos también, y fue lo último que vimos, los estados unitarios, y son los estados donde la soberanía interna no está fraccionada. Chile, la ley es la misma de Arica Punta Arenas. ¿Ya? Y tenemos los estados compuestos que dijimos, bueno, está la confederación y el estado federal. Esto no lo hemos dicho. El gobierno, ¿por qué se diferencia el estado? Porque el estado es permanente, ¿cierto? Mientras que el gobierno es temporal. Ujú. ¿Ya? ¿Y qué es el gobierno en sí? Es la dirección política del estado. Alguien tiene que dirigir el estado. Ujú. ¿Ya? ¿Quién lo dirige? Un grupo de personas, ¿no es cierto? Que son elegidas, en el caso chileno, ¿no es cierto? Ujú. Son elegidas cada 4 años y después se vuelve a hacer una elección y se eligen otras personas. Y este gobierno es el que fija las políticas de Estado. Cuando yo hablo de una política de Estado, ¿qué será? Las leyes. Política de Estado. ¿O alguien tiene algún ejemplo de una política de Estado de Chile? Que da lo mismo. De los residuos que dijo ahí. En el fondo, da lo mismo el gobierno que esté, dicha política se mantiene. Eso es una política de Estado. La política de vacunaciones. Por ejemplo. Por ejemplo. Las de salud. Para tratar los residuos en casa. Es una política de Estado. ¿Ya? Podríamos pensar, por ejemplo, en cuando fue la demanda marítima boliviana, el que Chile no considera que no tiene discusión pendiente con Bolivia. Eso es una política de Estado. Daba lo mismo el gobierno. De hecho, la demanda fue durante los gobiernos de Bachelet y Piñera. Cambió el gobierno, cambió el signo político y la argumentación fue la misma.
¿Ya? De hecho, se mantuvo hasta la gente. La política Don de Gobierno. Estado es que puede no estar escrita, puede no ser ley, pero se mantiene a lo largo Se del mantiene, tiempo. claro, porque es de Estado. O sea, es permanente. ¿Ya? Pero puede llegar un gobierno que cambie la política de Estado. La visión de la política exterior, por ejemplo. La visión de la política exterior Que puede. siempre solo una y no se sale con diferencias pues, bueno, Por ejemplo, en el hasta caso hace poco. boliviano. Claro, por ejemplo, en el caso boliviano. No sé, una política que cambió fue que durante el gobierno de Piñera no había embajador en Venezuela. El gobierno Boric nombró un embajador en Venezuela. Entonces ya no es una política de Estado. Ahí Hasta la última, ya. ¿Y cuándo Ahora, se llamaría entonces después política de Estado lo que se cambió? No, porque es que las políticas de Estado pueden variar. Por eso, pero es que tú dices que ya no es una política de Estado que, Una por política ejemplo, de Boric tenga como una representación. una representación como de un embajador en Venezuela. Que no es una política de Estado. Claro. Entonces, ¿cuándo pasa a ser una política de Estado? ¿Cuando llega otro gobierno y después mantiene esta política? Claro, al menos se tiene que ¿Ahí? mantener unos 2 o 3 gobiernos. Entonces, uno Ah, dice, ya, ya, ya. da lo mismo el signo político. El Estado chileno se puso de acuerdo, la clase política chilena se puso de acuerdo en que vamos a seguir este camino. Perfecto. ¿Ya? Que fue lo que sí pasó con la demanda marítima de Bolivia. Claro. Ya. Ahora, chicos, pregunta. Cuando nosotros hablamos de nación y república, acá tenemos conceptos nuevos. ¿Qué es la nación? Cuando yo hablo de nación, ¿qué ¿País? viene de nacer? ¿Pero qué es la nación? Profe, creo que confundía ¿Con qué? que en algún momento hablamos de nación. ¿De? ¿De nación? Lo pudimos haber nombrado tangencialmente, pero corresponde a esto mismo, así que ahora lo vamos a hablar. Estamos entrando en... Claro. O al principio entramos con soberanía, ¿verdad? Soberanía hemos hablado, sí. De nación vamos a hablar recién ahora. A lo mejor lo nombré en algún momento, pero como concepto lo vamos a ver ahora. Y con la constitución que se rechazó y se habló hace una nación. ¿Qué es la nación? Claro, el año pasado se escuchó harto el tema de la nación. ¿Pero qué es? Una comunidad política. Imaginada. ¿Un diario? ¿Con qué se relaciona la nación? ¿No? Con algo, con la cultura... ¿Yo puedo tocar la nación? No. No. A ver, ¿cómo es? ¿Por qué no la puedo tocar? Es intangible. Es intangible, ya. Por lo tanto, si no la puedo tocar, si algo intangible, se relaciona más bien con las personas, Con ¿cierto? las ideas. Con las ideas, ya, perfecto. Es como una Ujú. subcultura, Miren, veamos el concepto. Son como las ideas que Hay unen a mucho un que- Estado. Creo que los mapuches son una nación que lo que pueden ser, pero no sé cómo. Ya, ustedes dicen que los mapuches son una nación, los pacuenses son una nación, pero ¿por qué? A ver, ¿pero por qué? porque comparten cosas ancestrales o políticas corazón. que van más allá de la ley, Ya. como Hay temas cosas culturales. culturales que van de fondo, no sé. Perfecto. Ven, Entonces, ven al mundo una la nación, ancestral. ya, efectivamente, la nación es un grupo de personas que comparten una serie de costumbres, creencias, idiomas, tradiciones, tienen un pasado en común, tienen un futuro en común, o proyectan al menos tener un futuro en común, ¿ya? Por lo tanto, más que con el territorio, la nación se relaciona con el apego que yo siento con una comunidad, ¿ya? Se relaciona más bien con eso. En este caso serían como los judíos también una nación. Claro. Sí. De hecho, el pueblo judío fue mucho tiempo una nación sin territorio. Desde que fue conquistado por Roma hasta que se creó el Estado moderno de Israel, ¿no es cierto? Fue una nación sin territorio. Divagaron por Europa y por otros lugares, pero ellos siempre mantuvieron sus lazos. De hecho, se casan entre judíos. Pero iban por todo el mundo comprando las cosas, comprando el Algo parecido. territorio. ¿Quién? Claro, lo que era la Palestina histórica se terminó separando, ¿no es cierto? Y pasó a constituir el Estado moderno de Israel. Y ahora una parte de ese es Palestina. Sí, porque entramos como en conflicto. No sé, es muy poquito. Miren, acá tenemos una definición de las múltiples que hay. La nación dice acá que es una comunidad imaginada como inherentemente limitada y soberana. Es imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas. No los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión. Por ejemplo, yo nunca he estado en Coyhaique, pero sé que las personas de Coyhaique y yo, ¿no es cierto?, tenemos un pasado en común, hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas costumbres, las mismas tradiciones, el 18 de septiembre vamos a la ramada, qué sé yo. ¿Ya?
somos de la misma nación, a pesar de que yo no los conozco. No tenemos la misma. Por eso habla aquí de que es una comunidad imaginada. Yo en mi imaginación, sin conocerlos, sé que compartimos estas características. ¿Ya? Miren, por el tema de hora, prefiero que vayamos al break ahora porque después vamos a responder preguntas de acá. Ya, Para no cortar después las preguntas. Ya. Fotos perfecto. realizadas. Perfecto.